El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México y cambió para siempre la historia del país. Más de 10,000 personas perdieron la vida, miles de edificios colapsaron y la capital mexicana se convirtió en un campo de escombros y desesperación. En medio de esa tragedia, cuando el gobierno se mostró rebasado y la ayuda internacional tardaba en llegar, surgieron héroes anónimos que arriesgaron todo para salvar vidas. Pero hay una historia que ha permanecido deliberadamente oculta durante casi 40 años. La historia de un hombre que salvó más vidas que cualquier otra persona durante esas primeras 72 horas cruciales, pero cuyo nombre fue borrado de los registros oficiales. Se llamaba Aurelio Mendoza y era un ingeniero civil de 34 años que trabajaba para el Departamento del Distrito Federal. En las primeras horas después del terremoto, cuando las autoridades aún evaluaban los daños, Aurelio organizó las operaciones de rescate más exitosas de toda la tragedia. Coordinó brigadas de voluntarios, desarrolló técnicas de rescate que salvaron cientos de vidas y se convirtió en el líder natural de una ciudadanía que se había organizado ante la inacción oficial. Pero su historia no terminó como la de un héroe celebrado. 3 meses después del terremoto, Aurelio Mendoza desapareció misteriosamente. Los registros de sus rescates fueron eliminados de los archivos oficiales. Su nombre fue removido de las listas de personal gubernamental, y durante décadas, cualquier intento de investigar lo que le pasó se topó con una pared de silencio institucional. ¿Por qué el gobierno mexicano quiso borrar la memoria del hombre que más vidas salvó durante el terremoto de 1985? ¿Qué descubrió Aurelio Mendoza que lo convirtió de héroe en una amenaza que debía ser silenciada? La respuesta a estas preguntas revela una verdad incómoda sobre la corrupción, negligencia e incompetencia que contribuyeron a que el terremoto fuera mucho más devastador de lo que debería haber sido. Esta es la historia del héroe que nadie quiso recordar y de los secretos que el gobierno mexicano ha guardado durante casi 4 décadas sobre lo que realmente pasó en aquellos días que sacudieron no solo los cimientos de la Ciudad de México, sino también los pilares del poder político en el país. Cuando la tierra dejó de temblar esa mañana del 19 de septiembre, Aurelio Mendoza se encontraba en su oficina del piso 12 del edificio de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Federal. A diferencia de muchos funcionarios que huyeron del centro de la ciudad, Aurelio bajó corriendo a la calle para evaluar los daños. Lo que vio lo cambiaría para siempre. Carmen Jiménez, quien trabajaba como secretaria en el mismo edificio, recuerda esos primeros momentos. Aurelio era un hombre callado, muy técnico, siempre con sus planos y cálculos. Pero cuando salió a la calle después del temblor, algo cambió en él. Era como si hubiera encontrado su verdadera misión en 1900, la vida. Los primeros reportes oficiales minimizaron la magnitud de la tragedia. Las autoridades hablaban de daños menores y situación bajo control. Pero Aurelio, con su experiencia como ingeniero civil, sabía que lo que estaba viendo era catastrófico. Edificios enteros habían colapsado como castillos de naipes, y bajo esos escombros había miles de personas atrapadas. Miguel Rodríguez, uno de los primeros voluntarios que se unió a las brigadas organizadas por Aurelio, describe lo que encontraron. El gobierno decía que todo estaba bajo control, pero nosotros veíamos la realidad. El Hotel Regis había desaparecido completamente. El edificio Nuevo León era una montaña de concreto. El Hospital Juárez se había partido por la mitad. Y Aurelio nos explicaba que cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuían. Lo que hizo Aurelio en esas primeras horas fue revolucionario. En lugar de esperar órdenes oficiales que nunca llegaban, organizó brigadas de rescate siguiendo principios de ingeniería estructural. Sabía exactamente dónde buscar sobrevivientes, cómo crear túneles seguros entre los escombros y cómo priorizar los rescates según las posibilidades reales de encontrar vida. Teresa Sánchez,
fue rescatada por una de las brigadas de Aurelio, del edificio Nuevo León después de 18 horas atrapada. Cuando escuché voces, pensé que era mi imaginación. Pero luego escuché a un hombre con voz muy calmada que me decía: «Señora, soy ingeniero y la vamos a sacar de ahí. Necesito que me diga si puede mover las piernas». Era Aurelio. Él dirigía todo el rescate, explicándoles a los voluntarios exactamente cómo remover cada piedra sin provocar más colapsos. En las primeras 24 horas, las brigadas coordinadas por Aurelio rescataron a 127 personas vivas de los escombros. Para el tercer día, la cifra había llegado a 340 sobrevivientes. Estos números, documentados meticulosamente por el propio Aurelio, superaban por mucho los rescates oficiales realizados por bomberos y protección civil. Pero lo más extraordinario de Aurelio no era solo su conocimiento técnico, sino su capacidad de liderazgo. En medio del caos y la desesperación, se había convertido en el punto de referencia para miles de voluntarios que buscaban desesperadamente a sus familiares. José Luis Martínez, arquitecto que trabajó bajo las órdenes de Aurelio, explica: él había creado un sistema. Tenía mapas donde marcaba cada edificio colapsado, listas de personas desaparecidas, equipos especializados para cada tipo de estructura. Era más organizado que cualquier operación oficial. La gente lo buscaba porque sabían que si alguien podía encontrar a sus familiares, era él. Aurelio trabajaba 20 horas al día, durmiendo apenas entre los escombros. Había convertido un café destruido cerca del Hotel Regis en su centro de operaciones improvisado. Ahí coordinaba los rescates, asignaba equipos y mantenía listas detalladas de todo lo que ocurría. Ana María Torres, enfermera voluntaria que trabajó con él, recuerda: Aurelio nunca perdía la calma. Cuando todos estábamos al borde del colapso emocional, él seguía tomando decisiones. Recuerdo una noche como al cuarto día, cuando le dije que necesitaba descansar. Me miró con esos ojos cansados y me dijo: «Ana, cada vez que paramos alguien muere. No puedo parar mientras sepa que hay gente esperando que la rescatemos». Para el quinto día después del terremoto, Aurelio Mendoza se había convertido en una leyenda entre los rescatistas voluntarios. Periodistas independientes comenzaron a documentar su trabajo, y su nombre empezó a aparecer en reportes no oficiales como el hombre que organizó los rescates que el gobierno no pudo hacer. Pero fue precisamente esa prominencia la que comenzó a generar problemas con las autoridades oficiales, que veían en el éxito de Aurelio una crítica implícita a su propia incompetencia y desorganización. Conforme Aurelio Mendoza profundizaba en las operaciones de rescate, comenzó a hacer descubrimientos que iban mucho más allá de su misión de salvar vidas. Su conocimiento como ingeniero civil le permitía leer los escombros como un libro abierto, y lo que encontró en esas estructuras colapsadas revelaba una verdad aterradora sobre la construcción en la Ciudad de México. El primer descubrimiento significativo ocurrió en el edificio Nuevo León, uno de los colapsos más devastadores del terremoto. Mientras dirigía las operaciones de rescate, Aurelio notó irregularidades en la estructura que no correspondían con los planos originales del edificio. Roberto Vega, ingeniero que trabajó bajo las órdenes de Aurelio, describe lo que encontraron. Aurelio me llamó para que examinara unas vigas en el 7º piso del Nuevo León. Lo que vimos nos heló la sangre. Las vigas de acero que aparecían en los planos, como columnas de soporte principales, habían sido sustituidas por varillas mucho más delgadas. Era como si hubieran usado palillos en lugar de columnas para sostener un edificio de 15 pisos. Aurelio comenzó a documentar meticulosamente estas irregularidades. Fotografiaba las estructuras expuestas, comparaba los materiales encontrados con las especificaciones originales de construcción y recopilaba evidencias de lo que claramente era fraude en la construcción. En el Hospital Juárez, las evidencias eran aún más alarmantes. Mónica Herrera, doctora que participó en los rescates del hospital, recuerda: Aurelio estaba examinando una sección colapsada cuando me llamó para que viera algo.
Me mostró cómo las columnas de concreto se desmoronaban al tocarlas. Me explicó que eso significaba que habían usado una mezcla de concreto de muy baja calidad, prácticamente arena con un poco de cemento. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando Aurelio accedió a los archivos de construcción que estaban almacenados en el sótano parcialmente destruido del edificio de la Secretaría de Obras Públicas. Lo que encontró ahí lo dejó devastado. Carmen Jiménez, quien ayudó a Aurelio a revisar esos archivos, describe el momento. Aurelio había logrado entrar al sótano del edificio donde trabajábamos. Cuando salió 3 horas después, estaba pálido como un fantasma. Traía una caja llena de documentos y me dijo: «Carmen, esto es mucho peor de lo que pensábamos. No fueron terremotos los que mataron a esta gente. Fue la corrupción». Los documentos revelaban un patrón sistemático de sobornos, permisos falsificados y supervisiones inexistentes que habían permitido la construcción de edificios completamente inseguros en el corazón de la Ciudad de México. Entre los hallazgos más perturbadores estaban contratos de construcción donde los costos de materiales habían sido inflados hasta en 300%, mientras que la calidad real de los materiales era inferior a la especificada. Reportes de supervisión firmados por ingenieros que certificaban la calidad de construcciones que claramente no cumplían con las normas básicas de seguridad. Permisos de construcción otorgados para edificios que excedían por mucho las especificaciones de resistencia sísmica para el tipo de suelo de la Ciudad de México. Pagos documentados a funcionarios públicos a cambio de agilizar procesos de aprobación sin realizar las inspecciones requeridas. Miguel Ángel Paz, abogado que después ayudó a Aurelio a analizar los documentos, explica la magnitud de lo encontrado. No estábamos viendo casos aislados de corrupción. Era un sistema completo. Constructores que pagaban sobornos, funcionarios que los recibían, supervisores que firmaban documentos falsos y políticos que protegían todo el esquema. Miles de personas habían muerto porque alguien quiso ahorrarse dinero en varillas de mine de Vicente en acero. Aurelio comprendió que tenía en sus manos evidencias que podían cambiar completamente la narrativa oficial sobre el terremoto. No había sido solo una tragedia natural inevitable. Había sido una tragedia amplificada por décadas de corrupción sistemática en el sector de la construcción. Por las noches, en su improvisado centro de operaciones, Aurelio trabajaba organizando toda esta evidencia. Creaba expedientes detallados para cada edificio colapsado, documentando las discrepancias entre lo que debería haber sido y lo que realmente era. Laura Mendoza, su hermana, recuerda esas semanas. Aurelio llegaba a mi casa muy tarde, cubierto de polvo, con cajas llenas de papeles. Me decía que había descubierto algo muy importante, que podía ayudar a que esto nunca volviera a pasar. Pero también notaba que estaba preocupado, como si supiera que lo que había encontrado lo ponía en peligro. Para mediados de octubre, Aurelio había documentado irregularidades de construcción en más de 40 edificios colapsados. Tenía evidencias fotográficas, documentos oficiales y testimonios de ingenieros que confirmaban un patrón de negligencia y corrupción que había costado miles de vidas. Fue entonces cuando decidió hacer algo que cambiaría su destino para siempre: contactar a periodistas para hacer públicos sus hallazgos. Para finales de octubre de 1985, Aurelio Mendoza había pasado de ser un funcionario anónimo a convertirse en el símbolo de la organización ciudadana frente a la ineficiencia gubernamental. Su trabajo de rescate había salvado cientos de vidas, pero sus descubrimientos sobre corrupción en la construcción lo habían convertido en algo mucho más peligroso para el sistema: un testigo con evidencias irrefutables. El primer intento de silenciar a Aurelio vino de manera sutil. Ricardo Salinas, quien era subdirector de la Secretaría de Obras Públicas, recuerda: a mediados de octubre recibí una llamada de niveles muy altos diciéndome que Aurelio Mendoza necesitaba ser reorientado. Me sugirieron que lo transfiriera a una posición administrativa, lejos de los sitios del terremoto.
Cuando le comenté esto a Aurelio, me dijo que no pensaba dejar su trabajo hasta terminar de documentar todo lo que había encontrado. Aurelio había comenzado a entregar copias de sus evidencias a periodistas independientes. Patricia López, reportera que trabajaba entonces para un semanario de investigación, fue una de las primeras en recibir los documentos. Aurelio llegó a nuestra redacción con cajas llenas de evidencias. Nos mostró fotografías comparativas de materiales de construcción, documentos que probaban sobornos, listas de funcionarios involucrados. Era la historia del siglo, pero también sabíamos que era extremadamente peligrosa. La primera historia sobre los hallazgos de Aurelio se publicó el 2 de noviembre de 1985. El artículo documentaba cómo la corrupción en el sector construcción había contribuido directamente a la magnitud de la tragedia. La reacción del gobierno fue inmediata y agresiva. Fernando Gutiérrez, editor del semanario, describe lo que pasó. Al día siguiente de la publicación, recibimos llamadas de funcionarios gubernamentales amenazando con demandas legales. Nos dijeron que estábamos desinformando al pueblo en un momento de crisis nacional. Pero lo más intimidante fue cuando llegaron inspectores de Hacienda a revisar nuestros libros contables sin previo aviso. Aurelio comenzó a notar que estaba siendo vigilado. Ana María Torres, la enfermera que había trabajado con él, recuerda los cambios en su comportamiento. En noviembre, Aurelio se volvió muy paranoico. Me contó que había notado el mismo auto siguiéndolo durante varios días. También me dijo que habían entrado a su apartamento mientras él no estaba, aunque aparentemente no habían robado nada. La presión sobre Aurelio se intensificó cuando sus superiores en la Secretaría de Obras Públicas le ordenaron entregar todos los documentos que había recopilado durante las operaciones de rescate. Cuando se negó, fue suspendido temporalmente por insubordinación. Miguel Rodríguez, uno de los voluntarios que había trabajado con Aurelio, describe una reunión secreta que tuvieron a finales de noviembre. Aurelio me citó en un café lejos del centro. Se veía muy estresado. Me dijo que habían amenazado a su familia. Me entregó una copia de todos sus documentos y me pidió que los guardara en un lugar seguro. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía asegurarme de que esa información llegara a manos correctas. El 15 de diciembre de 1985, Aurelio tuvo una reunión con funcionarios de alto nivel del gobierno del Distrito Federal. Según los pocos registros disponibles, se le ofreció un puesto bien remunerado en una oficina de planeación urbana en Guadalajara, a cambio de cesar sus investigaciones y entregar todos los documentos en su posesión. Carmen Jiménez, quien mantuvo contacto con Aurelio durante esas semanas, recuerda su respuesta. Aurelio me contó sobre esa reunión. Le habían ofrecido mucho dinero y un puesto importante, pero lejos de la Ciudad de México. Él me dijo: Carmen, ¿cómo voy a aceptar dinero manchado de sangre? Cada peso que me ofrecen representa una vida que se perdió por su corrupción. La negativa de Aurelio a aceptar la reubicación marcó el comienzo del fin. El 3 de enero de 1986 fue oficialmente despedido de la Secretaría de Obras Públicas por conducta incompatible con el servicio público. Laura Mendoza, su hermana, describe los últimos días que pasó con Aurelio. Vino a mi casa el 8 de enero, muy angustiado. Me dijo que había decidido irse del país por un tiempo, que tenía contactos en Estados Unidos que podrían ayudarle a hacer públicas sus evidencias desde allá. Parecía convencido de que era la única manera de mantenerse seguro y al mismo tiempo cumplir con su deber de hacer justicia a las víctimas del terremoto. El 12 de enero de 1986, Aurelio Mendoza salió de su apartamento para dirigirse al aeropuerto. Llevaba consigo una maleta con ropa y otra con copias de todos los documentos que había recopilado sobre la corrupción en la construcción. Nunca llegó al aeropuerto. Nunca más se supo de él. El 12 de enero de 1986, Aurelio Mendoza desapareció sin dejar rastro.
Su taxi fue encontrado abandonado en una zona industrial al sur de la Ciudad de México, pero no había señales de Aurelio ni de sus maletas. La investigación oficial de su desaparición duró exactamente 15 días antes de ser archivada como caso cerrado por falta de evidencias. Laura Mendoza, su hermana, describe la pesadilla de tratar de encontrar respuestas. Fui a todas las delegaciones, de policía, a la procuraduría, incluso traté de contactar funcionarios del gobierno. En todos lados me decían lo mismo, que Aurelio probablemente había decidido irse del país voluntariamente. Cuando les mostraba evidencias de que iba a tomar un vuelo documentado, me decían que no tenían recursos para investigar más. Pero la desaparición de Aurelio fue solo el comienzo de un patrón sistemático de eliminación de evidencias. En 1900, las semanas siguientes, todos los documentos relacionados con sus investigaciones comenzaron a desaparecer misteriosamente. Patricia López, la periodista que había publicado la primera historia, explica lo que pasó. 2 semanas después de 1900 que Aurelio desapareció, entraron a robar en nuestras oficinas. Solo se llevaron los archivos relacionados con la investigación de corrupción en la construcción. Fue un robo muy selectivo, como si supieran exactamente qué buscar. Miguel Rodríguez, quien había guardado copias de los documentos de Aurelio, también fue víctima de estos robos selectivos. Una noche llegué a mi casa y encontré todo revuelto. Habían forzado la entrada, pero solo faltaba la caja donde guardaba los papeles de Aurelio. No tocaron dinero, joyas, ni electrónicos. Solo querían esos documentos. Los intentos de la familia de Aurelio por obtener información oficial sobre su desaparición se toparon con una pared de silencio. Cuando contrataron un abogado para presentar una demanda formal, descubrieron algo aún más perturbador. El abogado Miguel Ángel Paz describe lo que encontró. Cuando solicité el expediente laboral de Aurelio Mendoza en la Secretaría de Obras Públicas, me dijeron que no existía ningún registro de un empleado con ese nombre. Había sido completamente borrado de todos los archivos oficiales. Era como si nunca hubiera trabajado ahí. La eliminación de Aurelio de los registros fue meticulosa y completa. Su expediente laboral desapareció de los archivos de personal. Sus informes de trabajo fueron removidos de los archivos técnicos. Su nombre fue eliminado de las listas de personal que participó en las operaciones post-terremoto. Sus fotografías fueron removidas de los archivos fotográficos oficiales. Incluso su credencial de acceso al edificio fue dada de baja retroactivamente. Carmen Jiménez, su excompañera de trabajo, intentó buscar evidencias de la existencia laboral de Aurelio. Fue como si hubiera sido un fantasma. Sus reportes ya no estaban en los archivos, su escritorio fue reasignado inmediatamente y cuando pregunté por él, mis supervisores me dijeron que no recordaban a ningún Aurelio Mendoza trabajando en nuestro departamento. Los rescatistas voluntarios que habían trabajado con Aurelio también comenzaron a enfrentar intimidación. Teresa Sánchez, quien había sido rescatada por una de sus brigadas, describe las presiones que vivió. Empezaron a llegar personas a mi casa preguntando sobre el ingeniero que organizaba los rescates. Me sugirieron que era mejor olvidar esa época y concentrarme en mi recuperación. El mensaje era claro, no debía hablar de Aurelio. Para mediados de 1986, cualquier rastro público de Aurelio Mendoza había sido efectivamente eliminado. Las personas que lo conocían enfrentaban presiones para no hablar de él. Los documentos que había recopilado habían desaparecido y su nombre había sido borrado de toda la narrativa oficial sobre los rescates del terremoto. El gobierno implementó una nueva versión de los eventos post-terremoto que enfatizaba la heroica respuesta de las instituciones oficiales y minimizaba el papel de los voluntarios civiles. En esta narrativa oficial, no había lugar para un ingeniero que había expuesto la corrupción sistemática que había agravado la tragedia. Ana María Torres, la enfermera que trabajó con Aurelio, resume la tragedia de su eliminación. Borraron al hombre que más vidas salvó porque había descubierto verdades que el sistema no podía permitir que salieran a la luz.
Aurelio se convirtió en una amenaza no por lo que había hecho, sino por lo que sabía. Para 1987, el nombre de Aurelio Mendoza había desaparecido completamente de cualquier narrativa oficial sobre el terremoto de 1985. El héroe más efectivo de la tragedia se había convertido en un fantasma, y los secretos que había descubierto fueron enterrados junto con su memoria. La historia de Aurelio Mendoza representa una de las tragedias más profundas del terremoto de 1985. No solo murieron miles de personas por la corrupción en la construcción, sino que el hombre que pudo haber hecho justicia por esas muertes fue silenciado para proteger a los responsables. Durante casi 40 años, el gobierno mexicano ha mantenido la versión oficial de que el terremoto fue simplemente una tragedia natural inevitable. Pero los testimonios de quienes conocieron a Aurelio y trabajaron con él revelan una verdad muy diferente: que la magnitud de la tragedia fue consecuencia directa de décadas de corrupción sistemática, y que cuando alguien tuvo el valor de documentar esa corrupción, fue eliminado. Laura Mendoza, hermana de Aurelio, ahora de 78 años, ha dedicado su vida a mantener viva la memoria de su hermano. Aurelio no solo salvó 340 vidas durante el terremoto, también trató de salvar la dignidad de este país exponiendo la verdad sobre por qué murió tanta gente. Su desaparición no fue solo un crimen contra él, sino contra todas las familias que perdieron seres queridos por culpa de la corrupción. Los pocos documentos que sobrevivieron a la purga sistemática, guardados en secreto por algunos de los colaboradores de Aurelio, continúan siendo evidencia de la corrupción que él había descubierto. En 2020, cuando algunos de estos documentos fueron finalmente entregados a organizaciones de derechos humanos, confirmaron lo que Aurelio había denunciado 35 años antes: un sistema de sobornos y negligencia que había convertido edificios en 1900 trampas mortales. Carmen Jiménez, ahora jubilada, reflexiona sobre el legado de Aurelio. Él siempre decía que su trabajo como ingeniero era proteger vidas a través de construcciones seguras. Cuando vio que la corrupción estaba matando gente, no pudo quedarse callado. Su valentía le costó todo, pero su ejemplo nos recuerda que hay verdades que no se pueden silenciar para siempre. En septiembre de 2023, un grupo de organizaciones civiles logró que se colocara una placa conmemorativa en el sitio donde estuvo el edificio Nuevo León, recordando a Aurelio Mendoza como el ingeniero que salvó 340 vidas y murió defendiendo la verdad. Fue la primera vez en 38 años que su nombre apareció en un reconocimiento público oficial. Miguel Rodríguez, ahora coordinador de una organización de derechos humanos, explica por qué es importante recordar a Aurelio. Su historia nos enseña que los verdaderos héroes no siempre son celebrados por el poder. A veces, los héroes más grandes son aquellos que el sistema trata de borrar porque representan una amenaza a la impunidad. La pregunta que permanece es: ¿cuántos otros Aurelios han sido silenciados a lo largo de la historia de México? ¿Cuántos otros héroes han sido borrados de la memoria oficial porque sus verdades eran demasiado incómodas para el poder en Minos? Un país donde la corrupción sigue cobrando vidas a través de construcciones deficientes, escuelas que se colapsan y hospitales mal construidos, la historia de Aurelio Mendoza es más relevante que nunca. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera heroicidad a veces requiere enfrentar no solo los desastres naturales, sino también los desastres humanos causados por la corrupción y la impunidad. Teresa Sánchez, la mujer que Aurelio rescató del edificio Nuevo León, termina con una reflexión poderosa. Aurelio me salvó la vida físicamente cuando me sacó de los escombros, pero también trató de salvar la vida moral de este país exponiendo la verdad. Su memoria nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para que la verdad prevalezca? El héroe que nadie quiso recordar sigue esperando justicia. Y mientras su historia permanezca viva en la memoria de quienes lo conocieron, su lucha por la verdad continuará inspirando a nuevas generaciones de mexicanos
que se niegan a aceptar que la corrupción sea el precio inevitable del progreso. La verdadera tragedia del terremoto de 1985 no fueron solo los edificios que cayeron, sino los héroes que fueron silenciados para proteger a quienes los hicieron caer.